Los Estados Unidos de América, te hago esta pregunta en este día, ¿aparecen en la profecía bíblica? ¿Podrá esto ser cierto? Si lo pensamos bien, uno podría decir, oye, tiene sentido el hecho que una de las naciones más poderosas e influyentes de la Tierra juega un papel primordial en los asombrosos eventos del fin del mundo. Para muchos, Estados Unidos siempre ha sido la nación más poderosa, más influyente sobre toda la Tierra. Ahora quizás no, ahora puede ser China, puede ser Rusia, puede ser Alemania, pero Estados Unidos... Más sorpresas esperan y llegarán en los últimos años o incluso en las próximas semanas. Y uno cuando lee la palabra de Dios, lee la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo revela cómo y por qué van a venir estas cosas. Te invito a que leas Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante. Ante todo, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de reflexión. Gracias por tus comentarios. Gracias por compartir estos mensajes a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Telegram. En Telegram tenemos un grupo de amigos de Radio Solidaria. Puedes unirte con total libertad y puedes ser parte de la familia. El papel de Estados Unidos en los tiempos finales. Hay dos poderes mundiales que están representados en el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Cuál es el primer poder? La bestia con 7 cabezas. Es ni más ni menos que para muchos el papado romano. Para otros quizás puede ser otra nación, puede ser un imperio, pero para muchos es el papado romano. Recuerde que las bestias en las profecías bíblicas simbolizan naciones o poderes mundiales. Te invito a que leas también el libro de Daniel, capítulo 7, verso 17 en adelante. Así que, de esta manera respondemos a la primera pregunta. ¿Cuál es el primer poder? Ahora bien, ¿en qué año se predijo que el papado perdería su influencia y poder mundial? Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. La Biblia ya nos está informando, ya nos está revelando que el papado o esa nación superpoderosa perdería su influencia y poder mundial al final de los 42 meses. Según algunos, esta profecía se cumplió en el año 1798, cuando el general de Napoleón, Alejandro Berthier, tomó al Papa cautivo y el poder papal recibió una herida mortal. Esto es lo que dicen algunos expertos, eruditos, que analizan siempre las profecías bíblicas. Ahora bien, ¿cuál fue la nación que se predijo que se iba a levantar alrededor de la fecha en el que el papado estaba recibiendo su herida mortal? Apocalipsis capítulo 13, verso 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La cautividad papal, mencionada en el versículo 10, según muchos se llevó a cabo en 1798, y el nuevo poder, el que está hablando este versículo 11 de Apocalipsis 13, apareció al mismo tiempo. Los Estados Unidos de América declararon su independencia en el año 1776 y la Constitución se votó en el año 1787. Se adoptó la Declaración de Derechos en el año 1791 y fue claramente reconocida como un poder mundial para el año 1798. La fecha obviamente le cae perfectamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Ningún otro poder califica. ¿Cuál es el significado de la bestia que sube de la tierra?
Dice la palabra que esta nación se levanta de la tierra, en lugar de salir del agua como las otras naciones mencionadas en Daniel y Apocalipsis. Sabemos por el libro de Apocalipsis que el agua simboliza territorios mundiales que tienen una gran población. Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, la tierra representa lo opuesto. Significa que esta nueva nación se levantaría en un área del mundo que poco estaría habitada antes del año 1700, según estos expertos eruditos. No podía surgir de las naciones en contienda o sobre regiones habitadas del mundo antiguo. Tenía que surgir en un continente poco habitado. ¿Qué representan los dos cuernos semejantes a los de un cordero y la ausencia de coronas? Los cuernos sabemos que representan reyes y reinos o gobiernos. Te invito a que leas Daniel capítulo 7, verso 24. También lee Daniel capítulo 8, verso 21. En este caso representan los dos principios del gobierno de Estados Unidos de América. Esto es lo que dicen algunos, que es libertad civil y religiosa. Curiosamente, lo religioso últimamente en los Estados Unidos, muy cuestionado, muy criticado, sobre todo cuando tiene que ver con los cristianos. ¿Qué sucesos se están produciendo en Estados Unidos con el tema de la persecución a los cristianos? Hace poco, una persona trans, hay que decirlo. Qué curioso que los medios de comunicación aquí en España no han dicho nada al respecto y los medios que son internacionales han dicho que era una persona que entró en una iglesia evangélica y empezó a disparar al grito de Palestina libre. Pero que digan la información completa, porque esa persona era una persona trans que se había cambiado de sexo. Qué curioso que ha sido omitido por los medios de comunicación. A mí me parece interesante que no digan la información completa. Una persona con problemas mentales, una persona endemoniada, hay que ser sinceros, gritando Palestina libre, entrando en una iglesia evangélica y disparando a inocentes, a seguidores de Cristo. Otras naciones desde tiempos antiguos han obligado a la gente a apoyar la religión del Estado. La mayoría también ha oprimido a los disidentes religiosos, pero los Estados Unidos estableció algo enteramente nuevo: libertad para adorar a Dios sin interferencia o control y con protección de gobierno. Pero eso se está viendo ahora mismo manchado por el gobierno de Joe Biden. Hace unos meses atrás, en el Capitolio del estado de Iowa, levantaron un altar satánico. Y un hombre de Dios, porque hay que decirlo así, un hombre de Dios con principios bíblicos, con principios que nosotros tenemos que aplicar también, defendió el Evangelio. Entró en ese Capitolio y decapitó a ese ídolo que se había levantado, a esa estatua. ¿Sabes qué? A este hombre, que muchos le están votando para que sea el gobernador de ese estado. De hecho, en las encuestas ahora mismo las está encabezando. Le van a multar, le van a meter en prisión por delito de odio. Qué curioso que para lo satánico es delito de odio, pero cuando nos persiguen a nosotros los cristianos, los que predicamos a Cristo, es libertad de expresión, ¿verdad? ¿Cómo cambia, verdad, la moneda, ¿no? Para unos es cara, para otros es cruz. Estoy en contra de ideologías satánicas, estoy en contra de levantar altares satánicos y estoy promoviendo odio, delito de odio. Pero que otros vengan a mí cuando estoy haciendo un acto evangelístico, cuando estoy predicando de Cristo, cuando me censuran, cuando me meten en la cárcel, cuando me multan, entonces es libertad de expresión. Esta es la doble vara de medir de un mundo injusto. Y esto está pasando en Estados Unidos. Esa libertad religiosa se está yendo al garete, como decimos aquí en España.
Ya no existe. El gobierno que tiene Estados Unidos ahora mismo es un gobierno diabólico, total, de principio a fin. Además, un gobierno que a mí me genera dudas de cómo ganó las elecciones hace unos años atrás. El presidente supuestamente más votado en la historia de los Estados Unidos. Pero en los mítines que hacía no llegaban ni a 10.000 personas. YouTube tenía que quitar la opción de los dislikes porque llegaban al 1,5 millones. El presidente más votado en la historia de los Estados Unidos. Tenía más dislikes que likes. Qué curioso, ¿verdad? Que toda la presidencia o las elecciones que hemos tenido en Estados Unidos en el año 2020 estaban marcadas por lo que tú y yo ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó en 2020? ¿Dónde estuvimos varios meses? En casa, ¿te acuerdas? Qué curioso, ¿verdad? Que en año electoral en Estados Unidos surja, entre comillas, de la nada, algo que obligue a los Estados Unidos y a muchos países a hacer su votación por correo. Es la única manera que uno tiene para llevarse unas elecciones, de esa manera, voto por correo. Como ha pasado aquí en España. Unas elecciones en pleno verano, cuando todos están de vacaciones. ¿Qué hacen todos? Estoy de vacaciones, estoy en la costa, estoy en la montaña, me he ido a otro país de vacaciones, voy a solicitar el voto por correo. La libertad para adorar a Dios en los Estados Unidos ya no existe. En el Reino Unido más de lo mismo. Hay oyentes de este canal que nos han escrito que viven en el Reino Unido y sí han podido ir a las calles a predicar de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero en otros lugares del Reino Unido no se puede. Hemos visto a hombres predicando de Cristo y la policía les ha dicho apagar todo, iros de aquí. Pero en ese mismo lugar sí que podían estar personas a favor de Palestina, gritando, saltando de júbilo, porque el grupo terrorista Hamás había enviado misiles, había asesinado a civiles israelíes. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? La ausencia de corona significa una forma republicana de gobierno, en lugar de monárquico. Cuernos como de cordero indica inocencia, juventud, forma no opresiva, amante de paz, nación espiritual. Esto es lo que dicen algunos. En el libro de Apocalipsis Jesús se menciona 28 veces como cordero, por lo tanto este nuevo gobierno estaba tratando de elevar sus principios. Ningún otro poder en la tierra podía tener estas características, y el periodo del tiempo de la bestia con cuernos como de cordero, como los Estados Unidos de Norteamérica, es lo que dicen algunos. Las naciones que tienen mucho nombre, que es una nación poderosa, yo siento que tienen que tener un protagonismo en los días finales. Esto es así. ¿Puede ser para la Tercera Guerra Mundial? Por supuesto. Pero pueden ser también países que van a empezar la persecución a los cristianos de una forma agresiva. Poco a poco lo estamos viendo. Ya hay países, ya hay naciones que persiguen a los cristianos, como Corea del Norte, países del norte de África con creencias islámicas. ¿Qué está sucediendo en los Estados Unidos? Pues lo que está sucediendo es que Satanás está tomando ahora mismo el control de esta nación. Lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en muchos países del mundo, incluido España, donde estamos ahora mismo, países en América Latina, con gobernadores que son antidios. ¿Por qué esto es así?
No, José, vas a hablar de política. Es que la política va relacionada con lo que Dios establece en la Biblia. Porque tú viendo a un político sabes los valores que tiene y sabes si su vida está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y ahora mismo, no voy a decir el 90, el 80% de los gobernantes, pero sí el 70%, porque todavía hay naciones que tienen creencias, que están a favor de la familia, que están a favor de lo que Dios ha establecido, que aún no han doblado su rodilla a Baal. Pero naciones como Estados Unidos, naciones como Reino Unido, naciones como España, naciones como Canadá. Lo de Canadá también es increíble. Lo de este presidente Justin Trudeau es increíble. La perversión que está permitiendo en un país como Canadá, que siempre ha sido una referencia en principios, en valores. Es un desastre esta nación. Qué curioso, ¿verdad?, que en Estados Unidos hay estados que no permiten el aborto, pero llega este presidente de Canadá y dice, no os preocupéis, como es un estado republicano y ahí no podéis abortar, veniros a Canadá. Os abrimos las puertas para que podáis venir a este país y podáis abortar. La ideología de género en Canadá se ha disparado. La eutanasia, más de lo mismo. Es increíble lo que está sucediendo en Canadá. Una potencia mundial, referente para muchos. Una nación que ha doblado su rodilla a Satanás, como los Estados Unidos. Pero claro, el malo en Estados Unidos en los últimos años ha sido Donald Trump, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado aquí los medios de comunicación. Nos han enseñado y han empezado a mostrar vídeos, imágenes de que Donald Trump era un racista, de que el país económicamente está hecho un desastre, cuando nunca antes en los Estados Unidos la economía había estado tan alta como en esos 4 años de Donald Trump. Y ahora tenemos a un presidente que está gobernando y está destrozando su país. O mejor aún, ¿Biden está gobernando Estados Unidos o es un títere más? ¿O hay alguien detrás que está gobernando a escondidas, a oscuras? No es normal que en Estados Unidos la ideología de género, el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo, sea permitido ya en todas las áreas. Satanás está tomando control. Satanás es el príncipe de este mundo. Y vemos cómo naciones, vemos cómo gobiernos se están doblegando. Los Estados Unidos es uno de ellos. Una potencia mundial ahora mismo en debacle total. Y lo creas o no, las naciones enemigas de Estados Unidos se están aprovechando. Naciones como Rusia, que a mí me gustaría ver realmente. Me gustaría saber, y yo no puedo, pero el Señor lo sabe, y el Señor hará justicia y sacará toda la luz. A mí me gustaría ver realmente qué es lo que ha pasado entre Ucrania y Rusia. Porque aquí los medios de comunicación nos han puesto que Rusia es el malo, ¿verdad? Pero yo quiero ver realmente, a mí me gustaría ver esa óptica que tiene Dios y saber qué ha pasado realmente. Porque yo lo que dicen los medios últimamente no los creo, ¿eh? Yo lo siento. No creo a ningún medio de comunicación. Hay algunos casos especiales, pero los medios de comunicación aquí en España más importantes no me los creo a ninguno. A ninguno. Medios de comunicación que tendrían que comunicar la verdad, lo que están haciendo es comunicar mentira, engaño, noticias tocadas, ¿verdad? Noticias adulteradas. Altavoces aquí en España que en vez de ayudar al pueblo, lo que están haciendo es ser altavoces para gobiernos que van en contra de lo que Dios establece. Medios de comunicación
que están a favor de grupos terroristas. Medios de comunicación que no salen a las calles. Hace años salían a las calles los medios de comunicación. Estaban con el pueblo. Ahora el pueblo se lamenta, se queja. Y el medio de comunicación lo que hace es salir a sacar 4 fotos y a presentar un titular falso. ¿Sabes qué noticias, por ejemplo, llegan a España de lo que sucede en Israel? ¿Sabes qué noticias llegan? Israel asesina a un palestino. Y claro, tú lees el titular, qué malo es Israel, ¿verdad? Qué malos son los soldados de Israel. Y luego pinchas en la noticia y te das cuenta que ese palestino era un terrorista. Aquí a España llegan vídeos manipulados, enviados por terroristas, enviados por personas que quieren que tú te posiciones en contra de Israel, que te posiciones en contra de los judíos, que te posiciones en contra de los cristianos, los seguidores de Cristo. Vemos imágenes de soldados golpeando a una persona. Y tú dices, qué malos son. Pero ponme el vídeo completo. Hemos visto vídeos completos que aquí en España han llegado manipulados y solo ponen la escena de cómo un soldado somete a un palestino con fuerza bruta, lo somete y lo tira al suelo y dice, esta es la fuerza bruta que ejerce los soldados israelíes sobre los palestinos. ¡Qué injusticia, genocidio! Ponme el vídeo completo. En televisión no lo vas a ver porque está manipulado, está editado. Pero qué bueno que tenemos plataformas como Twitter o X, que puedes ver a tiempo real lo que está sucediendo en el mundo. Lo que no te cuentan los medios y lo que no te quieren contar, Twitter te lo cuenta. Y ahí hay personas que suben vídeos, suben imágenes reales. Pero lo que te llega a ti, a tu hogar, es una imagen adulterada, manipulada. Y yo he visto vídeos que aquí en España han presentado a ese soldado sometiendo a ese palestino, y he visto el vídeo completo, y he visto cómo ese palestino o terrorista por detrás, con un cuchillo, intentó apuñalarlo. Y entonces el soldado, como es un soldado, está preparado, somete a ese terrorista. Porque cualquier persona que ataque a otra con un cuchillo, con una pistola, es un terrorista. Cualquier persona que atente contra tu vida con insultos, es un terrorista. Atenta contra tu vida. Estamos viendo cómo Estados Unidos hoy en día es una debacle total. ¿Qué hará Estados Unidos ahora mismo? Pues volverse a Dios. Hay una profecía, no sé si es real, porque hay tantas cosas, ¿no? Pero yo la tengo guardada, tengo ese mensaje y si no lo han borrado de redes sociales, si no lo han borrado de YouTube, lo podemos buscar y lo podemos compartir. Un hombre, un pastor, compartió y hizo una profecía hace años sobre Estados Unidos. Y dijo que iba a gobernar un presidente rubio, con alto poder económico, y que iba a tener un mandato de 4 años. ¿Quién es? Donald Trump. Uno puede pensar que es Donald Trump. Ahora mismo encaja perfectamente con esas características, ¿verdad? La profecía de este hombre continúa diciendo que iba a sufrir un impeachment. Donald Trump lo ha tenido hace unos años atrás. Y esta profecía de este hombre decía que iba a salir airoso de ese impeachment. Pero que luego iba a tener un segundo mandato de otros 4 años. Y ese presidente sería un presidente de oración. No como en su primer mandato, sino que se le iba a reconocer por su segundo mandato, ya que sería un presidente de oración. Y uno puede pensar, Donald Trump ha tenido un primer mandato, puede tener un segundo mandato en las próximas elecciones, pero lo que me llama la atención es eso. Será un presidente de oración. No lo fue en su primer mandato, podría serlo en este segundo mandato.
Y para mí eso es importante. Que un presidente, que un gobierno esté alineado a los principios de Dios. Porque ahí vamos a ver cómo Dios respalda, cómo Dios bendice esa nación. Todas las naciones que han estado con una relación íntima con Dios, cuando lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta de que hubo reyes que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Prosperó esa nación, prosperó a Israel mientras gobernaba ese rey. Pero luego vinieron sus descendientes y decidieron destrozar lo que su padre había levantado. Hay otros ejemplos de que los hijos son los que echan abajo los altares, los ídolos que los padres habían levantado. Pero yo soy de los que piensan, y seguro tú también, que si mi país, España, tu país, déjalo en comentarios desde donde nos escuchas, si tu país se vuelve a Dios, ¿tú crees que Dios va a permitir la pobreza en tu país? No. No. Tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios que es bueno, que tiene misericordia. Si nuestra nación, si nuestros gobiernos se volvieran a Dios, te digo yo que la sequía acabaría. Porque la sequía, como nos compartía Carlos Reitz, José Luis Sanz, como nos ha compartido Miguel Díez, Ramón Ubillos, Daniel Díez, Willy López en las tertulias, cuando hablan de sequía, hablan de maldición, y es verdad, la sequía es una maldición. Maldición a la tierra. Si mi país, España, si tu país, menciona el país donde tú vives, donde has nacido, si nuestros países, nuestras naciones se volvieran a Dios, Dios enviaría bendición. Dios traería sanidad. La palabra de Dios habla de esto. Volvernos a Dios de corazón. Y Él iba a derramar sanidad, bendición sobre nuestras vidas. Derramaría su espíritu sobre nosotros. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Esto es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17 en adelante. También lo dice el profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Esto va a suceder cuando mi país, mi nación, cuando yo me vuelva a Dios. Pero nos tenemos que volver de corazón a Dios. Tenemos que volvernos a Él. Vuélvete a Dios. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos finales. Claramente la palabra de Dios habla de estos tiempos. Jesús lo mencionaba. Viendo cómo están naciones como Estados Unidos, Reino Unido, de mal en peor, uno se tiene que preparar. Porque la palabra de Dios habla de que habrán rumores de guerra. Hay rumores de guerra, pero es que hay guerras también. Hay terremotos, hay inundaciones, hay tormentas tropicales. Estamos en los tiempos finales. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para estos tiempos? Desconocemos cuándo vendrá el Señor, pero ya tenemos los primeros avisos. Ya estamos viendo cómo las naciones están permitiendo el satanismo. Estamos viendo cómo en programas de entretenimiento, el ocultismo, el misticismo, todo lo oculto, lo están viendo los pequeños. En actos de entretenimiento,
musicales, deportivos. Qué curioso que siempre ponen un plano de una persona satánica, ¿verdad? Lo hemos tenido en la final de la Super Bowl hace unos días atrás. Lo hemos visto en programas como Eurovisión, los Latin Grammy, entrega de premios, como el satanismo, el vestirse como Satanás, el tener actuaciones diabólicas, es lo que ahora mismo gobierna la televisión. La televisión, que siempre ha sido un medio para entretener, para estar en familia, lo están destrozando los gobiernos con sus ideas políticas, con la ideología. Eso es lo que quiere Satanás. Ya no hace falta que tú te vayas al mundo. El mundo está en tu casa. Cuando enciendes la televisión y ves un programa de cotilleo que lo que hace es meterse en vidas ajenas. Lo que tiene que suceder en privado, hay programas de televisión que lo sacan a público y avergüenzan. Y eso es lo que estamos consumiendo. Aquí en España se consume esos programas. Hay 4 o 5 canales que a la misma hora te ofrecen ese tipo de programa de meterte en la vida de los demás. ¿Qué decir de los informativos con sus ideales políticos? La televisión la han destrozado. El mundo del cine lo han destrozado con esas ideas satánicas. Han destrozado el mundo del cine. Hace años atrás tú veías una película y a lo mejor veías alguna escena, pero ahí se quedaba esa escena. No iba más. Pero es que ahora es a todas horas, de principio a fin. La cantidad de películas satánicas que están ofreciendo varias plataformas. La cantidad de documentales con ideologías que un niño no puede ver se está incrementando. La cantidad de niños que están consumiendo redes sociales porque sus padres a temprana edad ya le están dejando un móvil. Cuidado. Cuidado, porque no hace falta salir al mundo. El mundo ya está con nosotros en casa, en el hogar. Padre, madre, que estás escuchando esta reflexión, cuida a tus hijos. Cuídalos, porque lo quieren cuidar otros. Otros quieren educarlos. Y hay un artículo en el Código Penal que tú puedes denunciar a un colegio público si está adoctrinando a tu hijo, porque la educación la tienen que hacer los padres. Los profesores no pueden educar a tus hijos. Los tienes que educar tú. Padre, madre, que estás escuchando esta reflexión, ora por tus hijos, porque ellos están siendo atacados. Tú le envías a tu hijo al colegio, al instituto, a la guardería y no sabes qué le están enseñando. Por eso cuando llegue a tu casa tu hijo, pregúntale, ¿qué has aprendido hoy en clase? Cuéntame, hijo, todo. ¿Qué te han enseñado? A lo mejor dices, no lo hago porque llego cansado. No, pregúntale. Pregúntale, porque a lo mejor a tu hijo le están educando, le están adoctrinando. Preocúpate por tu hijo. Cuando veas que a tu hijo le pasa algo, cuando viene del instituto, del colegio, cuando tú notes algo raro en tu hijo, acércate a él. A lo mejor en ese lugar, en ese sitio público, colegio, instituto, guardería, le están enseñando algo erróneo. A lo mejor a tu hijo en el colegio, por sus creencias cristianas, le hacen bullying. Yo me acuerdo cuando era jovencito, iba al instituto, tenía vergüenza de decir que era cristiano. Y esto es algo que me pasó cuando vivía en Burgos, una ciudad aquí en España, ciudad de la comunidad autónoma de Castilla y León, una provincia preciosa. Yo he nacido en Málaga, pero me he criado en Burgos. Siempre digo en broma, soy burgalés.
Pero yo cuando iba al instituto, a uno de los institutos en Burgos, yo me acuerdo que había un joven que siempre que le veía me caía mal. Le veía haciendo tonterías. Digo, este chico es tonto, le pasa algo. ¿Por qué es así? Y fíjate cómo son las cosas. Que a ese joven le vi en una reunión unida en una iglesia. Y me llamó la atención. Me llamó la atención porque me fijé en él por las tonterías que hacía. Porque siempre estaba riendo, siempre estaba corriendo, estaba de aquí para allá. Tendríamos entre 15, 16 años, 14, 15, 16 años. Y yo le veía y digo, este tío, ¿qué le pasa? Te caía mal, ¿no? Le veías corriendo. Siempre era una persona de los miles de jóvenes que éramos en el instituto. Siempre destacaba. Y le vi yo en una reunión. Y me llamó la atención. Y él me miró también. Desde ese momento le vi con otros ojos. Era cristiano, era seguidor de Cristo. Acudía a la iglesia. Ahora no sé qué será de él. No sé si se habrá casado. Pero le he visto en varios eventos que se han hecho aquí en España. Varios eventos juveniles. Le he visto en eventos como Contracorriente, llevando una agrupación musical, y yo le saludaba. ¿Te acuerdas cuando íbamos al instituto? Desde ese momento, desde que le vi en la iglesia, allí en Burgos, dije, wow. Y ya no le vi con esos ojos. Te cuento esto porque tú tienes que preocuparte por tus hijos, del estado de tus hijos. Cuando vengan del colegio, del instituto, si ves que tu hijo está mal, es que algo le ha pasado. ¿Tú te imaginas un instituto cristiano? En los Estados Unidos, que estamos hablando de esta nación, hay institutos, hay universidades cristianas. ¿Por qué no hacer eso aquí en España? Y si las hay, quizás las desconocemos. Qué diferente sería nuestra nación si viviera de acuerdo a los principios de Dios. No habría dolor, no habría llanto, no habría maldad, no habría guerra. Todos estaríamos en paz. Pero eso no está ahora mismo. Hay naciones que poco a poco están cambiando. El Salvador es una nación que está cambiando. Y Dios ha permitido y ha puesto un presidente con principios cristianos, con ideales cristianos. Mira el índice de violencia en El Salvador. Ha bajado. De ser el país número 1 en violencia, ahora mismo es el país más seguro. Y aquí en España, ¿qué tenemos? A medios de comunicación, a periódicos diciendo, no puede ser, qué pena me dan, los presos, los narcotraficantes, los violadores, los asesinos, qué pena nos da. Es que es un dictador Bukele. Es que lo que está sucediendo en El Salvador no es democracia. Esto es lo que están vendiendo aquí en España. Nos sorprende más, nos asusta más que un hombre se convierta a Dios a que una persona esté endemoniada y tenga demonios en su vida. ¿Te has dado cuenta? Asusta más eso. Que una nación se vuelva cristiana, que un presidente tenga principios cristianos, hable de Dios, se asusta, se echa las manos a la cabeza y no se asusta cuando está permitiendo un presidente que ha doblado sus rodillas a Baal, que en su nación suelten a violadores, asesinos y que las calles ahora mismo no sean seguras. Ahí es cuando nos tenemos que echar las manos a la cabeza, no cuando una persona ha recibido a Cristo. Nos asusta más eso, que una persona cambie, a que una persona esté endemoniada y tenga adicciones, tenga problemas de drogas, problemas de alcohol. Las naciones están contaminadas con el mal. Y todo eso ha sido porque han doblado rodilla a Baal. Estados Unidos ha doblado sus rodillas a Baal, a Satanás, y ahora está recogiendo lo que ha sembrado. Son los peores 4 años en la historia de los Estados Unidos. Y nadie lo dice. Y los medios te dicen lo contrario. Los mejores 4 años en la historia de los Estados Unidos. Mentira, mira las calles. Que no te engañen.
Esta es la reflexión que quería dejarte en este día. Podríamos resumir que lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Ojalá que nuestras naciones se volvieran a Dios. Tenemos que orar por los presidentes de gobierno, para que Dios toque sus vidas, para que ellos puedan tener un encuentro personal con Dios. No sé si lo harán. No sé si tendrán ese encuentro personal con Dios. A mí me toca orar por mi nación. Y por supuesto, yo oraré para que el Señor quita y ponga gobernantes conforme a su voluntad. Es lícito que oremos eso. Es lícito orar, Señor, tú pones, tú quitas, tú permites. Señor, quita este gobierno, que España se vuelva a ti. Quita este gobierno que está incitando al pueblo a pecar. Quita este gobierno que está en contra de los valores que tú has establecido. Esa es mi oración. Por supuesto que hay que orar para que estos presidentes tengan un encuentro personal con Dios, pero también podemos orar para que Dios quite y ponga gente como Bukele, por ejemplo. Presidentes que miran por el pueblo, gobernantes que tienen valores y que no son a lo mejor muchos de ellos cristianos, pero que velan por la familia, velan por los intereses del pobre. Y Dios ahí derrama también bendición y prosperidad. Yo quiero una nación así. Yo quiero un presidente como Bukele, alguien así. Pero ahora mismo no lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios y esperar el tiempo de Dios. Y quizás esta es la oración que muchos en Venezuela han hecho. A lo mejor es la oración que tú haces, que Dios quite el gobierno que llevamos en Venezuela. Años y años. Qué curioso, ¿verdad? Que los gobiernos que dicen que están, que luchan contra los ricos, ¿verdad? Que luchan a favor del pueblo. Qué curioso que ellos luego son más ricos y el pueblo más pobre. Dime un gobierno que dice voy a pelear por el pueblo, ¿sabes? Y el pueblo en pobreza absoluta y ellos más ricos. Aquí en España lo tenemos. En Venezuela lo tenéis mucho. En Cuba, en Nicaragua. En Argentina en los últimos años. Veremos a ver qué sucede con Milei. No sabemos si le va a llegar su mandato de 4 años para un poco levantar la economía. Pero en todos los países donde se dice vamos a luchar por el pueblo, el pueblo más pobre y el gobernante más rico. Dios hará justicia. Yo así lo creo y la palabra de Dios así lo declara. Tenemos un Dios justo. Esto nos compartía Gorka Andino en la Iglesia Cuerpo de Cristo en Tres Cantos. La reflexión la puedes ver, el directo lo puedes ver a través de Facebook. Y nos hablaba de la justicia de Dios. Dios hará justicia a su tiempo, ya lo verás. Hará justicia en tu país, créelo. Pero ora también, ora en la hora. Oremos a Dios para que levante gobiernos con principios cristianos. Oremos a Dios para que levante gobiernos que no doblen su rodilla a Baal, sino que doblen sus rodillas al Rey de Reyes y Señor de Señores.